Basta ya, basta de abuso, basta de represión, basta de hambre. Ahora el régimen comunista busca sacar provecho del huracán. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El régimen quiere que percibamos el desastre, sobre todo para que justifiquemos lo que se nos viene encima, el hambre que ya está, y también los apagones que crecerán, y la desesperación y las revueltas, las protestas y por supuesto la represión. Estoy harto de mirar las imágenes del desastre, estoy atiborrado, después de mirar tantos noticieros en los que solo se habla del LAN y de la repercusión de sus fuertes vientos en la vida cubana. Me satura, me asquea el relato minucioso de cada una de las tantísimas secuelas que heredamos de estos fortísimos vientos. Me atiborran los postes derribados y los cables que, regados en el suelo, terminan confundiéndose con la hierba, con el pasto y el forraje y con los desechos en menudo pedazos que nos dejara el ciclón en la parte más occidental de la isla, esa pobrecilla que jamás dejó de ser la Cenicienta. Me mortificó tanto mirando los noticieros, leyendo los diarios, que hasta me propuse evitarlos, pero a decir la verdad no lo consigo. Y lo peor es que cada vez que establezco conexiones más estrechas en el asunto, como si se tratara de una querida costumbre a la que es difícil de renunciar, a la que es imposible no aferrarse sin remedio, aunque no por vocación. Y lo peor es la saturación de imágenes parecidas a aquellas de la revista Bohemia publicada en una sección a la que los comunistas del periodismo nombraron de la Cuba de ayer como si no fueran idénticas a las de la Cuba de hoy. Resulta muy curioso que los estragos no se perciben en la infraestructura hotelera de Los Cayos, al menos no más allá de la caída de algunos tendidos eléctricos o algunas cristalerías hechañicos. Una copa rota, una cerveza no tan fría, una poltrona de mimbre mojada, pero sí las casas, y sobre todo eso tributa a la certeza del fondo habitacional en Cuba, ese que habitamos los cubanos de a pie, los que no nos hospedamos en hoteles, es idéntico a ese que se relata en las imágenes de la Cuba de ayer. El huracán también ha servido para que el poder gane visibilidad y para que suponga que se limpie un poco y hasta para que el títere castrista Díaz-Canel cubra su torso y su abdomen inflado con sus piezas pumas de todos los colores y también para que levante y mueva el índice con el que apoya sus determinaciones, sus órdenes, sus mandatos mientras hace visible su reloj, no sé si Rolex, pero reloj con mayúscula. Y como si fuera poco, el desastre ha servido para ahorrar petróleo después de los tantísimos postes caídos, del reguero de cables en el suelo. Sin dudas, las adversidades meteorológicas tributan a favor del poder cubano y de su supuesta revolución. Y ahora en adelante el mal tiempo y otra vez el bloqueo justificarán las malas caras y también los pésimos procedimientos administrativos de la economía nacional. Los ingresos de dinero caerán en el abismo después de las tantas hojas de tabaco estripadas en el agua. Y pobrecillo el arroz y los frijoles, la papa, los boniatos y el plátano. Y no dude usted que esté por relatarse en venideros días y con injundiosos discursos la heroicidad de cierta vaca que consiguiera salvarse de una impotente descarga eléctrica que pudo ponerla a dormir para siempre, pero no la puso. Y no dude usted de la posibilidad que asistiría a esa vaca de formar parte de la iconografía cubana y hasta de la estatuaria nacional, como sucedería con aquella ubre blanca que daba leche, leche y leche, aquella vaquita de Fidel Castro, nuestra vaca nacional, que consiguiera sacar del trono a esa vaca estadounidense que se llamaría Arlinda y que tuvo el récord de más leche por un tiempo hasta que llegó ubre blanca. Y pensándolo bien, quizás no les resultaría conveniente una vaca de récords a estas alturas, porque terminaría llamando mucho la atención, sin poner los ojos en las afectaciones al fondo habitacional destruido y al desastre general. Ahora mismo para el poder comunista, lo realmente importante es visibilizar, a costa de cualquier cosa, la supuesta recuperación. Una recuperación que permita hacer comparaciones con la reparación que se consiga en los estados de Norteamérica que también fueron afectados por el huracán. Y ahora será más importante que las estadísticas de la recuperación estén a favor del poder cubano y lo conseguirán inflando los datos de esa pronta reparación, una recuperación mucho más pronta que la del Yuma,
al menos en voluntarias apariencias. Lo importante en los días que están por llegar será la imagen y la representación, la puesta en escena, donde los cubanos, pero más el gobierno, resulten ser los más parecidos a un héroe clásico, y entonces llegarán los odios de siempre, esos que salen de la imposibilidad de conseguir el bienestar, y comenzarán a suceder los más aislados discursos y se escribirán los más resentidos panfletos. Ahora llegarán los días de las diatribas. Las tribunas del poder comunista se llenarán de rencores y por supuesto se fabulará sobre la identidad de quien manejó mejor los fondos para resolver la crisis tras los desastrosos que provocó el ciclón. Desde ya se hacen útiles las imágenes de Puerto Rico y de las afectaciones que allí provocaron los vientos y las lluvias. Desde ya se pone la mirada en Florida, que sin duda es prueba de este odio, nunca camuflado, que dedica el poder comunista hacia los estados del norte. Ya se refieren al manejo de los fondos y a las secuelas del huracán en esos estados por donde pasó el huracán, cuando lo más importante sería que el gobierno mirara primero a su casa y no a la del vecino, sino que este gobierno admitiera la relación que existe entre la verdadera percepción de riesgos del desastre y las estrategias para enfrentar lo que es un lugar común en nuestra geografía insular, pero lo más importante para ellos es otra cosa. Lo importante para ellos es la representación, la reescritura, la teatralización de tales eventos. Lo mejor para ellos es hacer una representación de eso a lo que llaman igualdad y significar un humanismo que no tiene nada de cierto y sin mucho de melodrama, de pastoral comunista. Desde hace mucho los ciclones que acosan a Cuba se desarrollan en un escenario teatral con toditos los elementos de la representación, y es que solo el resentimiento hace generar alguito a ese gobierno. Luego vendrán las calumnias y otra vez las representaciones. Ahora el poder advierte sus dimensiones del desastre y quizás mucho más, para que la recuperación nos parezca un imposible, para asustarnos, dar ciertas heroicidades y justificar los descalabros, para que comparemos esa tal recuperación con la limpieza de los establos de augías, para que el mundo ofrezca reverencias. El gobierno quiere que percibamos el desastre, sobre todo para que justifiquemos lo que se nos viene encima, el hambre que ya está y también los apagones que crecerán, y la desesperación y las revueltas, las protestas y por supuesto la represión a la que siempre consideran provechosa e imprescindible. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.